Universidad Internacional Nueva Luz, parcial número 1, sustentación en video para YouTube. Profesor en educación primaria por Adrián Quintero, mi persona. Profesora Margarita Quintero Duque. Biografías, introducción, la economía de Panamá en 1990, estructura económica en 1990, la economía de Panamá en 2020, desafíos y crisis de 2020, conclusión. Introducción. La economía de Panamá entre 1990 y 2020 se caracterizó por un periodo de alto y sostenido crecimiento económico impulsado por su modelo de economía de servicios abierta y completamente dolarizada. Panamá experimentó un crecimiento continuo del Producto Interno Bruto (PIB) durante más de 20 años consecutivos a partir de 1989. La economía de Panamá en 1990. 1. Estuvo marcada por un proceso de recuperación y estabilización tras un periodo de profunda crisis económica y la inestabilidad política de la década de 1980, que culminó con una invasión estadounidense en 1989. 2. El año de 1990 marcó el inicio de la recuperación económica tras las caídas significativas del PIB de años anteriores. Por ejemplo, una contracción del 13.4% en 1988. A la economía le tomó varios años, 5 a 6, alcanzar los niveles de producción y el PIB per cápita previos a la crisis. Estructura económica en 1990. La estructura económica de Panamá en 1990 se caracterizó por su clara dependencia del sector terciario, servicio, un modelo que comenzó su recuperación tras las crisis de finales de los años 80 y que sentó las bases para el fuerte crecimiento de la década. 2. Aunque no se dispone de las cifras exactas para el PIB por sectores del año fiscal 1990, en los resultados de la búsqueda, la estructura tradicional de la economía panameña en ese periodo era predominante terciaria. 3. La construcción se expandió significativamente a lo largo de los años 90. La economía de Panamá en el 2020. 1. La economía de Panamá en el 2020 experimentó una contracción histórica y sin precedentes debido principalmente a las severas medidas de confinamiento y las interrupciones globales causadas por la pandemia del COVID-19. 2. Las medidas de contención sanitaria, que incluyeron el cierre temporal de actividades y el teletrabajo, limitaron las operaciones de muchos sectores, especialmente aquellos con alta interacción física. Desafíos y crisis de 2020. El año 2020 estuvo dominado por una crisis global de proporciones históricas, la pandemia del COVID-19. Este desafío fue solo sanitario, sino que rápidamente se transformó en una crisis multifacética con impactos devastadores en todos los niveles. Declarada pandemia por la OMS en marzo del 2020, la COVID-19 se convirtió en el principal desafío y la crisis definitiva del año, generando una cascada de problemas en las siguientes áreas. Número 1. Crisis sanitaria, saturaciones en los sistemas de salud. Los hospitales en todo el mundo se vinieron desbordados y hubo una escasez crítica de equipos médicos, camas de hospital y personal. Número 2. Crisis económica. La peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. El impacto súbito y generalizado de la pandemia provocó una drástica contracción de la economía mundial, siendo la peor recesión global desde 1945. Conclusión. El periodo de 1990 a 2020 se caracteriza por la transformación de Panamá en un centro logístico y de servicios internacionales impulsado por la dolarización y la estabilidad macroeconómica
económica y grandes proyectos de infraestructura desde la década de 1990 hasta finales del 2019. La economía de panameña demostró un crecimiento robusto y constante, superando el 6% anual en promedio durante gran parte de este periodo. Muchas gracias.